reciban saludos cordiales en la ocasión de presentarles los procedimientos de confiabilidad de los instrumentos de recolección e información en cumplimiento a las exigencias del curso de construcción de instrumentos del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica Barinas, de la mano del doctor Rafael Aguilar. En primer lugar, debemos tener claro que la confiabilidad de un instrumento es sumamente necesaria para garantizar los resultados de una investigación, y que éstas van a depender del paradigma en el que está inserta la investigación y el enfoque en el cual está inserta la investigación en proceso. En este caso, a mí me corresponde hablarles de los procedimientos de confiabilidad de instrumentos en el paradigma positivista y en una investigación cuantitativa. Mi nombre es Mariela Gruber. Inicio conceptualizando lo que es la confiabilidad de un instrumento, y para ello acudo a lo que establece Palella y Martins en el año 2006, cuando indican que la confiabilidad es la ausencia de error aleatorio de un instrumento o el grado en que las mediciones están libres de las desviaciones producidas por los errores causales. Para establecer esa confiabilidad del instrumento, lo primero que realizamos es la aplicación de una prueba piloto que nos va a permitir verificar si el instrumento responde realmente a los objetivos del estudio planteado. Nos permite comprobar la fluidez del instrumento y una comprensión de las preguntas e idoneidad de las respuestas, es decir, si la población a la que va dirigida el instrumento realmente comprende lo que se le está preguntando, atendiendo a las respuestas que obtenemos en esa prueba piloto. La validez del instrumento, por su parte, es la ausencia de sesgos y representa la relación entre lo que mide el instrumento y lo que se espera medir. Esta validez puede ser bien sea de contenido, criterio, constructo, interna y externa. Y eso nos lo va a facilitar el sometimiento del instrumento a el juicio de expertos. En resumen, la confiabilidad se relaciona con la consistencia y la posibilidad de repetir los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento, mientras que la validez se refiere a la precisión y realizar los procedimientos de confiabilidad de los instrumentos. Podemos seleccionar algunas de las técnicas que nos muestra la bibliografía especializada, entre las que encontramos, por ejemplo, lo que son las pruebas paralelas, que no es otra cosa que la aplicación de una prueba a un mismo sujeto o grupos de sujetos en dos momentos distintos, tomando la consideración de que la prueba no sea la misma, pero que sí mida o pretenda medir resultados equivalentes. La otra técnica es el test y retest, que es la aplicación de una misma prueba en un primer momento al que se le denomina test y en un segundo momento al que se le denomina retest. La confiabilidad en ambos casos, en las pruebas paralelas y en el test y el retest, se calcula utilizando el coeficiente de correlación de Pearson a ambos resultados, es decir, a los resultados en los dos momentos diferentes. Este coeficiente de correlación de Pearson nos va a permitir medir la confiabilidad del instrumento
y para su aplicación podemos apoyarnos en programas como por ejemplo las hojas de cálculo, bien sea Excel o en los software libres, o también en programas especializados como por ejemplo el SPSS. Otra de las ventajas que nos ofrece la tecnología en los actuales momentos es la posibilidad de utilizar los cuestionarios de Google, de manera que podemos aplicar esos instrumentos a personas sin necesidad de estar presentes en el momento de la aplicación, y los resultados se van a las hojas de cálculo de Google y allí podemos muy bien aplicar lo que es el coeficiente de Pearson. Otra de las opciones que nos encontramos, otra de las opciones disponibles, es la división el procedimiento de división por mitad. Este tipo de técnica para medir la confiabilidad de un instrumento, se elabora el instrumento, se aplica la prueba a una muestra de la población, se dividen el número de reactivos, ítems o preguntas en dos partes y se calcula la correlación que existe en los resultados de ambas partes. Para ello se utiliza, ¿cómo se llama? Se utiliza la fórmula de Spearman-Brown, que nos va a permitir medir el coeficiente de confiabilidad de este instrumento. En este caso también podemos utilizar las hojas de cálculo o los programas especializados para tal fin. Una tercera opción es el factor de KR o de Kunder-Richardson. Esta prueba se aplica en aquellos instrumentos cuyas escalas de respuesta son dicotómicas, es decir, que solo tienen dos opciones. En este caso nos va a permitir medir la variación en los resultados, en cada uno de los resultados, por el número de integrantes de esa muestra, utilizando el procedimiento que nos multiplicando en primer lugar la proporción de personas que aprueban el ítem por la proporción de personas que fallan en el ítem, se suman todos, y si la muestra la integran, por ejemplo, 10 individuos, se multiplican tantas veces como individuos tenga la muestra y se obtiene el resultado. Otra de las opciones que se encuentran disponibles para medir la confiabilidad de los instrumentos es el coeficiente de Alpha-Combrach. Este coeficiente mide la confiabilidad a partir de la consistencia interna de los ítems o reactivos que tenga el instrumento, entendiendo por tal el grado en que los ítems de una escala se correlacionan entre sí. Se utiliza para evaluar la confiabilidad a partir de la consistencia interna de estos ítems. Se utiliza generalmente como una medida de consistencia interna y confiabilidad de instrumentos que utilizan como escalas de respuesta las escalas tipo Likert o escalas con más de dos opciones, que generalmente van entre 3 y 5 opciones. Hasta aquí lo que corresponde a la confiabilidad de los instrumentos bajo el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Karina Cortés. Para continuar con el tema, voy a hablarles un poco acerca de la confiabilidad en el enfoque cualitativo. Esta se divide en interna y externa. La confiabilidad, según Martínez 2008, es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí misma en diferentes tiempos y previsibles para el futuro. Esto implica que a un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados, es decir, es una medida de la replicabilidad de los resultados de la investigación. La confiabilidad tiene dos caras, la interna y la externa. La interna es aquella que cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, concuerdan en sus conclusiones. La confiabilidad interna es muy importante. En efecto, el nivel del consenso entre diferentes observadores de la misma realidad elevan la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en estudio es fuerte y sólido. Mientras que la confiabilidad externa es aquella que cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados. Para reducir las amenazas que se le presentan a la confiabilidad interna, se pueden utilizar varias estrategias. Utilizar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, es decir, los más concretas y precisas posibles, que los datos sean primarios y frescos y no manipulables. Trabajo en equipo, pues este garantiza un mejor equilibrio de observaciones, análisis e interpretaciones. Pedir la colaboración de los sujetos informantes para confirmar la objetividad de las notas o apuntes de campo. Y por último, utilizar todos los medios técnicos disponibles en la actualidad para conservar en vivo la realidad presenciada, como grabaciones, audios, videos, fotografías, entre otros, de tal manera que pueda ser revisada y analizada por otros investigadores o por los evaluadores de la investigación. Mientras que para alcanzar un buen nivel de confiabilidad externa, según Goes y Leconte, se aconseja recurrir, entre otras, a las siguientes estrategias: precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador en el grupo estudiado. Identificar claramente a los informantes. Estos pueden representar grupos definidos y dar información parcial o prejuiciada. 3. Describir detalladamente el contexto en el que se recaban los datos, es decir, el contexto físico, social e interpersonal. Y por último, precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis de tal manera que otros investigadores puedan servirse del informe original como de un manual de operaciones para repetir el estudio. Por otro lado, tenemos la triangulación, que consiste en contrastar datos provenientes de diversas fuentes, técnicas, métodos, investigadores e interpretarlos desde distintos enfoques teóricos. En las ciencias humanas también se pueden realizar varias triangulaciones que mejoren notablemente los resultados de la investigación y su validez y confiabilidad. De una manera particular, pueden combinarse en diferentes formas, técnicas y procedimientos cualitativos y cuantitativos. La idea central es utilizar todo lo que se considere pertinente y tenga relación y se considere útil. Se pueden identificar varios tipos de triangulación. Triangulación de métodos y técnicas consiste en el uso múltiple de métodos o técnicas para estudiar un problema determinado, como por ejemplo
el hacer un estudio panorámico primero con una encuesta y después utilizar la observación participativa o una técnica de entrevista. La triangulación de datos, en la cual se utiliza una variedad de datos para realizar el estudio provenientes de diferentes fuentes de información. 3. Triangulación de investigadores, en el cual participan diferentes investigadores evaluadores, quizás con formación y experiencias diferentes. Triangulación de teoría, que consiste en emplear varias perspectivas para interpretar la estructura en un mismo conjunto de datos. Por ejemplo, una teoría basada en las técnicas de correlación, análisis de varianza, análisis factorial, entre otros, que utilicen la observación participativa. Y por último, tenemos la triangulación interdisciplinaria, con la cual se invocan múltiples disciplinas para intervenir en el estudio o investigación en cuestión. Por último, tenemos a Hernández, Fernández y Batista. Ellos mencionan 3 criterios para la confiabilidad de la investigación cualitativa. En primer lugar, tenemos la credibilidad. Esta se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. La credibilidad también tiene que ver con nuestra capacidad para comunicar el lenguaje, pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes. Mertens, 2005, la define como la correspondencia entre las formas en las que el participante percibe los conceptos vinculados con el planteamiento y la manera como el investigador retrata los puntos de vista del participante. Como segundo criterio tenemos la transferencia. Esta se refiere a que el usuario de la investigación determine el grado de similitud entre el contexto del estudio y otros contextos. Este criterio no se refiere a generalizar los resultados de una población más amplia, ya que esta no es la finalidad de un estudio cualitativo, sino que parte de estos o su esencia puedan aplicarse en otros contextos. Por último, tenemos la confirmación o confirmabilidad, que según Guban y Lincoln, 1985, sugieren para confirmar la información es la auditoría. A semejanza de la contable, un investigador externo examina la relación entre los datos brutos y las interpretaciones que el investigador ha hecho de ellos. Este criterio está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que hemos minimizado los sesgos y tendencias del investigador. Para finalizar, podemos decir que las críticas realizadas a la investigación cualitativa, sobre todo en la década de los años 80, en relación con la poca validez de los estudios, han generado una gama de técnicas dirigidas a asegurar el rigor científico de la investigación. El énfasis sobre estrategias utilizadas sobre el proceso se fortalece ahora con estrategias para evaluar la credibilidad y la utilidad una vez terminado el estudio. Muchas gracias por su atención.